Así veo las cosas. La dictadura sigue presente en Venezuela. En estos momentos no hay un cambio de régimen. Hay fuertes críticas al gobierno del presidente Donald Trump en el sentido de que no tienen un plan B, de que no sabían qué iban a hacer después de que sacaran a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, Marco Rubio, el secretario de Estado, tiene un plan, se los diremos. Y también las enormes amenazas que están sufriendo en estos momentos millones de venezolanos, 30 millones de venezolanos que creían que había llegado la democracia o que estaba a punto de llegar y en estos momentos no está ocurriendo. Tenemos también una entrevista muy interesante con un agente de la DEA que nos habla del cartel de los Soles y qué tanto estaba involucrado Nicolás Maduro en el tráfico de drogas. Pero vamos a comenzar con el terror que existe en estos momentos dentro de Venezuela para protestar y manifestarse. Muchos esperaban que los venezolanos, que miles de ellos, millones de ellos quizás, salieran a las calles de Venezuela a celebrar la caída del dictador. Pero eso no ha sido posible y no ha sido posible porque el sistema represivo de Venezuela está en estos momentos funcionando a todo vapor. Las imágenes que les vamos a presentar son de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, uno de los elementos más importantes del sistema represivo de Venezuela, junto con un grupo de sus funcionarios asegurándole a la gente que si sale va a haber consecuencias. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y ante esto, ¿quién se atreve a salir? ¿Quién se atreve a decir que con la salida de Nicolás Maduro se termina la dictadura en Venezuela y que las cosas empiezan a cambiar? Hasta el momento no solo no han cambiado, sino que el sistema represivo ha aumentado mucho más en sus grados de represión para la gente que en cualquier momento dado tratara de salir y manifestarse. Al mismo tiempo, están buscando el régimen de Venezuela formas de excusar o de defender a su dictador en una corte de los Estados Unidos. Tarek William Saab es el fiscal general y él asegura que Nicolás Maduro, a pesar de todo, tiene inmunidad por ser jefe de Estado. Por supuesto que no es ni legítimamente presidente de Venezuela, ni ganó las pasadas elecciones del 2024 y mucho menos las del 2018 y 2013. Pero Tarek William Saab asegura que la inmunidad le pertenece a Nicolás Maduro. Bajo el derecho internacional consuetudinario ratificado por la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros. Incluso así vayan a inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones que estamos viendo todas fuera de lugar. La operación militar que se ejecutó ataques ante el territorio nacional sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista. Las declaraciones del fiscal general de Venezuela. Aquí, si se fijan, Tarek William Saab habla de Nicolás Maduro como un jefe de Estado. No, Nicolás Maduro no era un jefe de Estado. Nicolás Maduro era un brutal dictador, responsable de miles de asesinatos de prisioneros políticos. No era un jefe de Estado, era un dictador. Ahora, entiendo que hay todo un debate a nivel internacional sobre la legalidad de que un país ataque a otro. Y esto tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas, que tiene tres principios. Primero, que todos los países deben ser tratados iguales. Segundo, que debe haber una negociación en caso de que haya una disputa. Y tercero, que no se permite el uso de la fuerza. Ciertamente Estados Unidos utilizó el uso de la fuerza y ha sido criticado enormemente tanto por aliados como amigos. Hablaremos un poco más adelante sobre todo esto. Pero antes de irnos de Venezuela, quiero mostrarles lo que está viviendo la gente en Venezuela. Lo que tú y yo no podemos ver, pero que en Venezuela sí están viendo. Son los colectivos, que son estos grupos armados aliados al régimen de Nicolás Maduro y en este momento de Delcy Rodríguez y de Diosdado Cabello, que siguen armados, saliendo a la calle, amenazando a la gente. Arma, huevo, puro colectivo. ¿Le pueden llevar todas esas motos y la dan? Graben. No, pero esos son chamos con armas. Puro Claro, colectivo. Todas esas motos, si le da la gana, de montan y se la llevan. ¿Quién dice algo? Estamos en transición. Pasamos por ahí, mi teléfono está Ahí, viajo, loco. Allá está otra horda de...
Quedaron vacíos todo el centro. Si tú vives en Venezuela, estarías viendo esto, estarías sufriendo esto. Si vives fuera de Venezuela, esto es lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y esto explica el enorme contraste entre las celebraciones del exilio venezolano fuera de Venezuela y el silencio, el temor, el terror de los venezolanos que están viviendo en estos momentos ahí. Y por eso muchos están criticando al gobierno del presidente Donald Trump al decir que no tenía plan B, es decir, que tenía la idea de cómo sacar a Nicolás Maduro del poder, a su esposa Cilia Flores, pero que después de eso no saben exactamente qué hacer ni justificar por qué lo están haciendo. Hay críticas de todos lados que aseguran que el presidente Donald Trump lo hizo exclusivamente por petróleo. Estaba viendo, no sé si sigues a Jon Stewart, él es iba a decir un comediante, pero en realidad es un relator de lo que ocurre en los Estados Unidos, y él puso una serie de entrevistas del presidente Donald Trump en las que cada vez que le preguntaban por qué entramos a Venezuela y por qué sacamos a Nicolás Maduro, la respuesta de Donald Trump era la misma: petróleo, 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 petróleo. Le preguntaron sobre esto a Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y él por primera vez ha explicado cuál es el verdadero plan de los Estados Unidos. Quienes dicen que no tienen un plan B, Marco Rubio dice sí, sí tenemos un plan B, y es el siguiente. El primer paso es la estabilidad. Y la estabilidad la justifican con la presencia de Delcy Rodríguez en el gobierno para permitir que todo siga funcionando, que la policía funcione, el ejército, los hospitales, la educación. Han aprendido, dicen, de la lección de Irak en el 2003, cuando se creó un vacío del poder, cuando todos dentro de la estructura gubernamental desaparecieron y pasaron años y años y miles de muertes después hasta que eso se pudiera más o menos regularizar. Así que el primer paso de los Estados Unidos, dice Marco Rubio, es la estabilización. Luego el restablecimiento del gobierno, es decir, que poco a poco fueran saliendo los miembros del actual régimen y fueran entrando miembros de un nuevo gobierno. Y finalmente, la democratización del país. Y ahí, supuestamente, tendría que entrar María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los miembros de la oposición para que se diera este proceso de transición. Así que, desde el punto de vista de Marco Rubio, lo van a escuchar ahora mismo, son 3 los pasos. Primero, estabilización. Segundo, restablecimiento del gobierno. Tercero, democratización. Y esa democratización falta todavía. Estaba leyendo la Constitución bolivariana, no suelo hacer eso, pero estaba leyendo la Constitución bolivariana y en el artículo 233 asegura que ante la falta del presidente o ante la falta de líder debe haber elecciones durante los siguientes 30 días. Y esto sencillamente no se va a cumplir. Es decir, que no se está cumpliendo ni el plan de los Estados Unidos, que muchos creen que está ausente, ni tampoco la Constitución bolivariana. Aquí, el secretario de Estado, Marco Rubio, hablando sobre el plan de los Estados Unidos y sobre cómo tiene una enorme presión sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque ha logrado capturar varios barcos, buques petroleros, y tienen, según su información, lo van a escuchar aquí, entre 30 y 50 millones de barriles que Estados Unidos ha capturado y que piensa vender en el mercado internacional. Marco Rubio. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Ahí están las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Ya vieron el plan de estabilización y democratización. No ha puesto las fechas ni los trámites para lograrlo, pero este es, digamos, el plan de los Estados Unidos. Pero más controversial de todo esto son las declaraciones de que Estados Unidos ha capturado varios buques y tienen entre 30 y 50 millones de barriles que, dice Marco Rubio, nos van a vender en el mercado internacional y ese dinero luego aplicarlo a Venezuela. Esto es desde el punto de vista norteamericano, pero desde el punto de vista del régimen dictatorial de Venezuela y de otros países, Estados Unidos estaría
unos dirían adquiriendo y otros dirían robando el petróleo que no es de ellos. ¿De quién es ese petróleo? Es decir, si estos buques petroleros están saliendo de Venezuela y fueron capturados por los Estados Unidos, ¿quiénes son los dueños de esos 50 o de esos 30 millones de barriles de petróleo? Este es todo el debate al respecto. Quiero mostrarles unas imágenes de otra de las capturas de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Capturaron un buque en el Atlántico Norte con bandera de Rusia. Por supuesto, esto pudiera generar muchísimos conflictos con Vladimir Putin, pero han sido dos buques capturados. Uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe. Y esto se suma a más de una veintena de buques y lanchas que han sido tenidas en esa parte del mundo y que Estados Unidos sigue teniendo control de la zona. Al mismo tiempo, la operación que ocurrió el sábado pasado fue una operación militarmente perfecta, precisa, por parte de los Estados Unidos. No hubo ningún soldado norteamericano muerto, ningún avión ni helicóptero se perdió, y uno se pregunta cómo es posible que esto hubiera ocurrido, cuánto tiempo estuvieron preparándose. Ha surgido un video que no podemos ligar directamente a la operación en Venezuela, pero es un video que está fechado de junio del año pasado, de junio del 2025, en el que aparecen en Fort Bragg, es decir, en Carolina del Norte, el presidente de los Estados Unidos viendo un ejercicio militar. Y si se fijan también, en estos momentos les pongo el video, aparece Pete Hegseth, el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, como él le gusta llamarse. La pregunta es si estos ejercicios militares desde junio del año pasado eran en preparación para lo que iba a ocurrir en enero del 2026. Así que no tengo ninguna evidencia de que estos ejercicios militares precedieran a la operación en Venezuela. Sin embargo, las similitudes son enormes. Aquí está el video. Son los ejercicios militares en Fort Bragg, en Carolina del Norte, ocurridos en junio del 2025 y que precedieron al ataque militar de los Estados Unidos en Venezuela, con muchas similitudes. La pregunta sería si la estructura que ustedes vieron, ese edificio que ustedes vieron, correspondería a Fuerte Tiuna en Venezuela. No podemos ligarlo, no tenemos la evidencia de que así haya sido, pero el video está ahí. Hay fuertes críticas al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, por la operación militar en Venezuela. Como les decía, va en contra no solo de las leyes de los Estados Unidos, porque el Congreso debía haber aprobado cualquier operación militar. Donald Trump y Marco Rubio siguen insistiendo que no fue una operación militar, no sé de qué otra forma llamarlo, pero también de que va en contra de las leyes internacionales, de que no se puede atacar a un gobierno, aunque tenga un dictador ahí. Así que la crítica es
efectivamente es mucho mejor Venezuela y mucho mejor América Latina sin un dictador, pero al mismo tiempo la manera en que se realiza fue de manera ilegal. Muy bien. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue insistiendo, con el apoyo de millones de mexicanos, de que este tipo de operaciones no debieron haberse realizado. Ha denunciado lo ocurrido en Venezuela, pero aquí lo importante es no solo lo que ha ocurrido en Venezuela, sino lo importante para la presidenta de México y para nosotros los mexicanos es de que eso no ocurre en México. Es decir, que Estados Unidos no intervenga con soldados dentro del territorio mexicano. Después de la pérdida del territorio, la mitad del territorio en 1848, ningún mexicano, nadie, ningún mexicano quiere que eso ocurra. No queremos que eso ocurra. Pero la presidenta ha sido muy abierta y ha dicho algo que a mí me ha sorprendido, que Estados Unidos constantemente, Donald Trump, le ha insistido en utilizar soldados norteamericanos dentro de México. Esa es la respuesta de Claudia Sheinbaum. Defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación, en la coordinación y la cooperación, mientras defendemos los principios. Es decir, hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos lo que a mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No solo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación. Y tenemos muy claros nuestros objetivos. Por eso hay que ser muy responsable, muy responsable. Por la relación que tenemos, pues somos vecinos, somos socios comerciales. Y en materia de seguridad están muy claros los principios, los dejamos claros desde el primer momento. Ya lo dijo el presidente Trump, él tiene su manera de concebirlo, pero en efecto él nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército de Estados Unidos a México y todas las veces le hemos dicho que no, todas las veces le hemos dicho que no debe ser así, que cada quien actúe en su territorio. Muy fuertes las palabras y la confirmación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que Donald Trump ha insistido varias veces en la presencia de soldados norteamericanos en México. Soldados norteamericanos en México. Estamos ciertamente en otra época, en otro momento, porque eso yo no lo había escuchado. Y sería peligrosísimo y terrible. Y de hecho esto coincide con las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha criticado fuertemente la intervención en Venezuela. Lo interesante es que Pedro Sánchez reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, como muchos reconocen que es un dictador. Lo que no le parece a muchos gobiernos del mundo, tanto aliados como críticos del presidente Donald Trump, es la manera en que se hizo. La presión, la política de máxima presión es la que muchos apoyaban, no una invasión, no una ocupación militar, no una intervención militar en Venezuela. Y la idea es que la decisión final en Venezuela fuera de los venezolanos. Pero vamos a escuchar aquí a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Fuerte la frase de la sed de petróleo, y aquí estamos hablando no solo de lo que pudiera ocurrir en otros países de América Latina, sino también en territorio de Dinamarca, que ahora Estados Unidos está interesado en ese territorio. Y el presidente, Pedro Sánchez hablaba del presidente. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que si Estados Unidos invade o interviene en Venezuela, ¿cómo se le va a decir a Vladimir Putin que no haga lo mismo con Ucrania? ¿O cómo se le va a decir al líder chino que no invada Taiwán? Van a utilizar exactamente los mismos argumentos de los Estados Unidos. Y esto de alguna forma, lo analizaremos luego en otro programa, pero de alguna forma estamos dividiendo el mundo en tres
áreas de influencia. Una, el continente americano, con la influencia de los Estados Unidos, en donde se quiere presentar como máximo líder de los Estados Unidos y de otras naciones que no son de ellas. Vladimir Putin en el este de Europa y finalmente China, por supuesto, en Asia. Hasta aquí lo de Venezuela, pero tengo un par de notas más que nos parece que son importantes. Y acuérdate, parte de nuestro propósito aquí en el programa en Así Veo las Cosas es ligar estas noticias internacionales a tu vida directamente, cómo te afectan. Y si vives en los Estados Unidos, estamos aterrados todo el tiempo de tiroteos, de masacres, de matanzas. Y estamos recordando ahora la ocurrida el pasado 13 de diciembre en la Universidad de Brown. Como recordarás, Claudio Méndez, el asesino, mató a 2 personas e hirió a 9 y luego mató a otro profesor universitario. Y ahora se han encontrado en la bodega donde tenía información el asesino las verdaderas intenciones de él. Durante mucho tiempo estuvo planeando este asesinato, esta masacre, y no solo lo estaba planeando, sino él se cuestionaba si tenía el valor de seguir adelante con este atentado ocurrido el pasado 13 de diciembre. Y no solo eso, sino que dice que él no se habría arrepentido de estas acciones. Esto ocurrió, por supuesto, en la Universidad de Brown hace solo unas semanas. Ya que estamos hablando de violencia, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando de 2,000 agentes federales del gobierno de los Estados Unidos que Donald Trump ha enviado al estado de Minnesota? Y salieron ahí porque hay una enorme comunidad somalí que por alguna razón el presidente Donald Trump ha estado criticando constantemente. Ha dicho, por ejemplo, que Somalia es un país basura. Yo jamás había escuchado a un presidente norteamericano hablar de esa manera, pero en un último enfrentamiento entre agentes federales e inmigrantes o activistas murió una mujer. Este es el video. Son imágenes directamente desde Minneapolis. Es la primera vez que estamos reportando aquí sobre la muerte de una persona en un enfrentamiento público entre agentes federales y activistas o inmigrantes. Por supuesto, es una noticia en desarrollo y tendremos muchísimo más mañana aquí en el programa. Y quiero terminar con una seria, gravísima advertencia. Ahora que estamos con la crisis en Venezuela y muchas otras crisis, están surgiendo constantemente videos hechos con inteligencia artificial, utilizando mi imagen y utilizando mi voz. No soy yo. Quiero mostrarles solo una imagen, no el video completo, porque me parece que sería irresponsable, pero quiero mostrarles solo una imagen de una de estas ficciones, mentiras creadas con la inteligencia artificial, en la que utilizando sorprendentemente mi imagen y mi voz, que es casi perfecta, la imitación, estoy supuestamente dando información de un conflicto entre China y los Estados Unidos totalmente falso, vinculado a Venezuela. Ni siquiera vale la pena repetir las mentiras que están utilizando. Lo que me sorprende es, primero, lo bien hecho que está. Se ve mi imagen y se ve mi voz. Pero si te das cuenta, desde que yo estoy haciendo Así Veo las Cosas, no utilizo corbata, no utilizo traje. Afortunadamente me lo he podido quitar. Pero aquí siguen utilizando una imagen de cuando yo salía en la televisión. Así que esa es, digamos, la primera señal de que es una información falsa. La otra cosa que me preocupa muchísimo es que están dando información sumamente detallada de semiconductores, de operaciones militares, de políticas estratégicas tanto de los Estados Unidos y de China, lo que sugiere que no se trata sencillamente de amateurs, sino que se trata de personas que saben lo que está ocurriendo. Aquí lo importante es que sepas que hay información falsa, no solo de mí, sino de muchos otros periodistas, que está surgiendo en las redes sociales utilizando inteligencia artificial y que no somos nosotros. Es muy difícil que podamos detectarlo, pero por eso me parece que lo más responsable que podemos hacer en Así Veo las Cosas es que tú sepas que esto está ocurriendo y que no soy yo. Nos vamos ahora sí con nuestra entrevista con Wesley Tabot, un agente de la DEA que nos habla del Cartel de los Soles y cómo Nicolás Maduro estaba totalmente involucrado en el tráfico de drogas. Así veo las cosas. Estamos tratando de entender
qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo la dictadura venezolana estaba involucrada con el narcotráfico. Particularmente, cuáles son las acusaciones concretas en contra de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y estamos hablando con gente que realmente sabe, que tiene experiencia en la región y que sabe de lo que está hablando, no solo dando una opinión. Por eso nos hemos puesto en contacto con Wesley Tabor. Él es ex agregado de la DEA en Venezuela, con más de 25 años de experiencia en la región. Wesley, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. ¿Qué es el Cartel de los Soles? ¿Dónde está? ¿Dónde se localiza? Quiero que sepa la gente que el Cartel de los Soles es un gobierno, ¿ok? Y la cabeza era Nicolás Maduro, pero todos allí estaban involucrados en el crimen organizado y narcotraficante, y más que eso, terrorismo con Irán, Rusia, los chinos están allí, y los proxies, Hezbollah, Hamas, y también los narcotráfico, terrorismo allí en Colombia, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarios Colombianos, están en Venezuela. Y todos están ahí en Venezuela. ¿Por qué? Porque es un safe haven. Es un lugar de seguridad para ellos. Porque la cabeza, Maduro, permitía que pasara allá y hacer lo que quieren en su país. Y también el dinero que ganan ahí en Venezuela, todos miembros del Cartel de los Soles, desde la presidencia, la palacio de presidente, hasta patrulla en la calle, infectaron todos allá en Venezuela. Y porque estaba ahí casi 13 años trabajando contra ese régimen, ¿no? Y mi trabajo era investigar y jalar gente a los Estados Unidos ¿para qué? Para que podamos construir un caso grande contra ese régimen, porque es una amenaza muy grave a los Estados Unidos, y eso es lo que la gente no entiende. Y no es solo las lanchitas que salen de la costa en Venezuela, es mucho más grande que eso. Es una combinación de terrorismo y narcotráfico. Ahora, ¿se puede separar, Wesley, a la dictadura de Nicolás Maduro del Cartel de los Soles? ¿O eran... Es difícil imaginarse que el propio presidente o el propio líder de un país iba a estar a cargo de un cartel del narcotráfico, pero era así, ¿el líder era Nicolás Maduro? El líder era Nicolás Maduro porque es el presidente, ¿no? Entonces, un presidente, un dictador de ese país tiene dominio sobre todo, ¿no? Obviamente hay lucha entre poder ahí, ¿no? Con Diosdado Cabello, con otros generales que tienen acceso al militar y todo esto. Pero cuando Hugo Chávez estaba en poder, antes, como murió en 2012, creo, Maduro era elegido. Ok, ese tipo que sigue con él, eso fue como manda Chávez antes que morir, que Maduro es el presidente ya, ¿no? Y todo ahí en Venezuela depende en ese socialismo. Socialismo manda ahí en Venezuela, pero en realidad no es socialismo, es una dictadura. Wesley, ¿cómo estaba involucrada Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, en todo esto? ¿Qué tiene ella que ver? ¿Y por qué Estados Unidos decide ir en contra de Nicolás Maduro y de su esposa y deja afuera a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino, a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, que también forman parte de la dictadura? ¿Por qué solo unos y no los otros? Vamos a pasar un poco atrás y ver las cosas como son, ¿ok? En el principio de 2002 o 2003, más o menos, en Aragua, el estado Aragua, donde nació la pandilla Tren de Aragua, el gobernador de ese estado era ¿quién? Tarek El Asaime. Tarek El Asaime eventualmente subió hasta que era
vicepresidente. Soy el único agente de la DEA que ha conocido él, ¿ok? Es un terrorista. ¿Cómo lo conociste, ¿ok? Wesley? Ha matado gente sí. ¿Cómo lo conociste a él? Parte de mi trabajo era capturar gente, criminales que estaban fugitivos ahí en Venezuela y arreglar esta extradición de los criminales allá, ¿no? Entonces, las reuniones hacia la extradición era entre yo y él y otros, ¿ok? En 2010 era el primero, ¿ok? Está en YouTube, puede buscar esto ahí. Okay. Hay grabaciones conmigo. Pero estoy diciendo esto porque es importante que sabe la gente. En Aragua nació la pandilla de Tren de Aragua en la calle, eventualmente la cárcel, y más y más y más. Y impactaron ahí en Chile, Perú, Panamá, México, los Estados Unidos desde ahora, ¿no? Pero el punto es, Tren de Aragua entró en el político del Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay colectivos, Tren de Aragua y otros grupos, ¿no? Que tienen poder con el gobierno para proteger el gobierno y para escuchar lo que está pasando en la calle. Eso es cómo funcionan los colectivos y Tren de Aragua. Y eventualmente, Celia Flores y su hijo, sí, ¿ok? Estaban negociando con Tren de Aragua y otros para mandar lanchitas a ciertos lugares en los Estados Unidos, principalmente logístico en el Caribe, ¿ok? Y el dinero flujó hacia Celia Flores, su hijo, y Nicolás Maduro, y el Cartel de los Soles. Pero ¿qué pasa con los otros? Wesley, ¿te preocupa que, claro, Nicolás Maduro y Celia Flores están en Estados Unidos, pero qué pasa con Diosdado Cabello, con Vladimir Padrino, con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez? ¿Ellos están ahora a cargo del Cartel de los Soles? Para mí es increíble que permitimos que Delcy Rodríguez esté allí en poder. ¿Por qué? Es increíble porque es parte del régimen, es parte de dictadura y habla y fotos salen, noticias. Esa es increíble a mí. Lo que está pasando, según mis fuentes, y tengo mucha información ahí y mucha fuente ahí, ahorita hay una lucha entre los del militar y Delcy. ¿Ok? Creo que Delcy, pienso yo, va a perder esa lucha. ¿Ok? Entonces, Diosdado y Padrino están formando un plan para superar el gobierno con la cabeza que es Delcy. Regresando al tema del narcotráfico, ¿Nicolás Maduro se enriqueció personalmente o solo permitía que otros operaran? Los dos, los ambos. Él tiene mansiones, por ejemplo, creo que en la isla dominicana una mansión de casi $20 millones. Y su gente está sin comida, sin medicina, anda en la calle sin seguridad y todo. Pero no es solo narcotraficante, ¿ok? Era un narco también porque el líder del Cartel de Soles, pero sus nexos con los terroristas de Irán, de Siria, de Hamas, de Hezbollah, existe. Eso existe. No puedo hablar mucho de eso, ¿ok? Pero estaba allá, sé mucho de ese régimen. He dedicado los últimos como 12 años de mi vida a Venezuela. Y soy puro vikingo. Y hablo un poco raro, pero créeme, estoy involucrado en mucho que está pasando allá, escuchando, reportando eso. Wesley, quiero preguntarte, el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informaba ayer que 32 de sus agentes de seguridad o guardaespaldas estaban protegiendo a Nicolás Maduro y que murieron durante el enfrentamiento con las tropas de los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación entre Cuba y Venezuela? Cuba tiene mucho que ganar con la relación entre la isla y Venezuela. Número uno, obviamente, el petróleo que existe en Venezuela, eso ayuda con dinero que pasa a Cuba, ¿no? El régimen en Cuba.
número uno. Cuba no tiene todo económico para hacer mucho de parte de Venezuela, pero tiene gente, médicos, seguridad, entrenados por los rusos, ¿no? Son expertos en espionaje, en seguridad, y eso para asegurar que en Venezuela hay una pared entre como espías potenciales contra el gobierno y la información que pasa entre miembros del gobierno y alguien que quiere superar el gobierno. Era un safeguard para proteger el régimen, y porque es algo distinto, es otro país y no tiene la misma función, y están ahí solo para proteger el régimen, que sobrevive este régimen, ¿no? Porque dependen el dinero que reciben. Quiero preguntarte sobre el futuro. Mencionabas brevemente la pelea que puede haber entre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, con Delcy Rodríguez. Puede haber un periodo. Estoy sorprendido que María Corina Machado no forma parte de este grupo de los Estados Unidos de transición. ¿Te llama a ti la atención eso? ¿Y tú crees que eventualmente puede haber una transición a la democracia en Venezuela? ¿Y cómo sería? Claro que sí. Si no hay una intervención, Delcy va a perder su puesto allá. Y Dios sabe qué puede pasar ahí. Y una guerra civil, no sé. Ya la gente ya ha sufrido mucho. Y pienso yo que deberíamos hacer algo el gobierno de los Estados Unidos para salvar. Perdón que te interrumpa, Wesley. O sea, ¿tú crees que puede haber una guerra civil por las dos facciones, la de Delcy Rodríguez por una parte y la de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino por la otra? ¿Tú crees que hay una tensión, un enfrentamiento fuerte ahí? Sí, claro, porque hay facciones de los colectivos y Tren de Aragua en la calle ya están armados, matando gente en la calle, robando. ¿Pero con quién están ellos, ¿Con quién están ellos? ¿Con qué grupo están ellos? Ahorita está en desorden, ¿ok? Y estoy averiguando qué está pasando, pero yo sé que ahorita Diosdado y Padrino tiene las armas y el militar en su lado, entonces pueden dar armas a gente en la calle. Y Delcy tiene también poder. Seguro que tiene poder, pero el militar y brigadas que tiene Padrino y Diosdado son más grandes que Delcy tiene. Esto no me suena a cambio de régimen, Wesley, no me suena a democracia. Ahorita no es como una lucha de democracia, ¿ok? Ahorita es quién va a sobrevivir esto, ¿ok? Porque si quita, como en Saddam Hussein, ¿no? Quitaron Saddam Hussein y estaba todo el mundo haciendo puesto, moviendo y tratando de poner su bandera en ese país. Él mismo está corriendo allí. Creo que la administración de Trump tiene un plan, obviamente con la CIA, que ya anunciaron que la CIA está allí, y los militares todavía están allí esperando que un orden llega para restablecer como orden si es necesario. Termino con esto, Wesley. ¿Cómo cambia la función de la DEA, de ustedes como agentes, con la llegada de Donald Trump? ¿Cómo cambia su visión de América Latina con las operaciones que ustedes están realizando? ¿Crees que primero fue Venezuela y luego podría ser Cuba y quizás operaciones directas en otros países? Estoy pensando en ataques de drones a México y Colombia. ¿Es esto posible ahora con Donald Trump? Estoy orgulloso que era un agente de la DEA y mi trabajo en Venezuela, porque he quitado muy mala persona y narcotraficantes y terroristas y un riesgo a mi vida porque ordenaron que me mataran, ¿ok? Varias veces, ¿ok? Tengo un orden de arresto en Venezuela para espionaje, ¿ok? O sea, si tú regresas a Venezuela terminas en la cárcel. Sí, sí.
pero ojalá que cambie todo allí y un día pueda regresar con mis amigos y disfrutar de democracia que va a existir allí. Y ese es lo que quieren una gente de la DEA y cualquier gente de la DEA. Nosotros no somos políticos, ¿ok? Somos policías, investigadores que quieren lo mejor para cualquier situación que estamos, ¿ok? Y el político y nosotros son muy distintos, ¿ok? Y al respecto de Cuba, Cuba es más algo político que narcotraficantes que existe allá. Ese no es un juego tan grande, ¿no? Es una isla chiquita. Sí, claro, hay drogas que pasan allí. Sí, claro, hay gente mala allí. Pero lo que pasa con México, México sería un gran problema para nosotros y el gobierno de México y su gente allí, ¿ok? Porque conoce mucha gente en México. México está muy cerca de un punto de no regresa, como Colombia en los 90s, ¿ok? ¿Por el narcotráfico te refieres, Wesley? Sí. Por sí, el sí. cartel Jalisco Nueva Generación y otros carteles. O sea, Sí. ¿hay partes de territorio mexicano que tú crees que están fuera de control? Hay partes, obviamente, que tienen control, ¿no? Y parte como rural, ¿no? Pero el sistema, los políticos, eso está podrido de corrupción. Todo el mundo sabe eso. Para negar esto es una tontería, ¿ok? Y porque la lana manda en México. Y lo que está corriendo en los Estados Unidos como un resultado de eso es el fentanilo que pasa por la frontera a los Estados Unidos y ha matado 1.000 millones de personas, 1.3 de personas en los Estados Unidos en la década pasada, ¿no? Entonces tenemos que actuar en algo y eso es para los políticos. Pero la idea en México, Centroamérica, porque he trabajado en Centroamérica, en Colombia y también en Venezuela, era un enlace con la CIA por varios años y sé mucho de esa región, ¿no? Y lo que me preocupó es que los políticos se confunden lo mejor para los agentes que estén allí y demandan demasiado, porque es difícil operar en un país así, con el peligro que existe y el sacrificio que gente de la DEA siempre tiene en su trabajo, y hay límites de todo, políticamente y con cada oficial que trabaja para el gobierno. Termino con esto, Wesley. ¿Cuántos años llevas como agente de la DEA? Era agente de la DEA 23 años y la mitad en América Latina. Muy bien, de estos 23 años, ¿tú crees que la lucha contra las drogas se puede ganar? ¿Que se le puede ganar a los narcotraficantes? Nunca vamos a ganar en esa lucha contra los narcotraficantes, pero lo más importante es que nosotros estamos aquí para proteger a la gente y soportar la ley que existe en los Estados Unidos, que estamos contra como crimen organizado y estamos para asegurar que gente puede vivir su vida sin temor. Wesley, gracias por esta conversación. Wesley Tabor es ex agregado de la DEA en Venezuela. Wesley, gracias por esta conversación. Gracias.